Hola, estimados amigos. Hoy vamos a estudiar el hueso peroné, denominado también hueso fibular, que conjuntamente con la tibia van a formar el esqueleto de la pierna. Aquí estamos observando el esqueleto de la pierna del lado derecho. Y como podemos ver, la característica del peroné en relación a la tibia es ser un hueso largo y delgado de situación postero-externa. Eso siempre en relación con la tibia, el cual a su vez su posición va a ser antero-interna o anteromedial. Además, si observamos sus extremos distales, podemos observar que el maleolo peroneal desciende más que el maleolo tibial. El maleolo peroneal desciende aproximadamente 1 centímetro más que el maleolo tibial. Para determinar si es derecho o izquierdo el peroné que tenemos en nuestras manos, vamos a tomar las siguientes consideraciones. Observamos sus extremos y vemos que el extremo superior o proximal es aproximadamente redondeado. Por lo tanto, recibe el nombre de cabeza del peroné. Entonces, cabeza del peroné denominamos así al extremo proximal de este hueso. En cambio, su extremo distal se proyecta en una gran eminencia de forma prismática triangular. Por lo tanto, va a presentar 3 caras, de las cuales vamos a identificar en la cara interna 2 porciones, una anterior plana lisa y otra posterior representada por una depresión rugosa para inserciones ligamentosas. Esas son las características que permiten identificar la cara interna del maleolo peroneal y del extremo distal de este hueso. Además, podemos tomar como referencia su diáfisis, la cual presenta 3 caras, porque esta diáfisis tiene forma de un prisma triangular. Por lo tanto, va a presentar 3 caras, cuya orientación va a ser la misma que las caras de la tibia. Es decir, las caras se van a orientar y se van a denominar cara externa, cara interna y cara posterior. La cara externa se distingue del resto porque se encuentra excavada en su parte media para relacionarse con los músculos peróneos. Su cara interna, en cambio, presenta una cresta vertical que va a dividir a esta cara en 2 porciones, una anterior para inserción de los músculos extensor común de los dedos, peroneo anterior y extensor largo del dedo grueso del pie. La parte posterior de la cara interna presta inserción al músculo tibial posterior. Repito entonces, la cara medial la vamos a reconocer porque presenta una cresta vertical. Esa cresta vertical
presta inserción al ligamento interóseo. En cambio, la cara posterior es convexa. Esas características permiten orientar las caras de la diáfisis del peroné y de esta manera indicar que el hueso que tenemos en nuestras manos es un peroné del lado izquierdo. El peroné no soporta el peso corporal, nos sirve de apoyo al cuerpo y no se articula, no forma parte de la articulación de la rodilla. La función de este hueso es prestar inserción muscular. Sobre todo se inserta 1 en la parte inferior y 8 en la parte superior. Y la otra función de este hueso es brindar estabilidad, solidez a la articulación del tobillo. El peroné, como podemos observar aquí, se une a la tibia por sus extremos proximal y distal, formando las articulaciones peroneo tibial superior o proximal, que es una articulación plana, peroneo tibial inferior o distal, que es una sindesmosis. Además, el peroné está unido a nivel de sus diáfisis por la membrana interósea. Debemos indicar algo fundamental. La articulación peroneo tibial distal forma por su cara inferior esta especie de hueco, excavación, que se conoce con el nombre de mortaja, donde va a encajar y moverse el astrágalo en los movimientos de flexión dorsal y flexión plantar. De esta manera, la mortaja constituye la superficie articular superior de la articulación del tobillo o talo tibial, mientras que el astrágalo va a constituir la superficie inferior de esta articulación. La mortaja está constituida por 3 paredes. Una pared superior o techo que corresponde a la cara inferior de la extremidad distal de la tibia. Una pared interna que corresponde a la cara externa del maleolo tibial y una pared externa que corresponde a la cara interna del maleolo peroneal. Pared superior, pared interna y pared externa. Son las paredes maleolares la parte más importante de la mortaja, porque ella impide, esas paredes impide que el astrágalo se mueva lateralmente o se produzca una torsión. Esa es la función de las paredes maleolares de la mortaja peroneo tibial. Cuando esta dimensión transversal se ensancha por algún proceso patológico como una fractura maleolar, entonces no se produce una coaptación perfecta de estas superficies articulares y se dificulta la marcha. En cuanto al extremo proximal del
peroné o cabeza del peroné, en su parte posterior externa presenta una pequeña eminencia piramidal que recibe el nombre de apófisis estiloides del peroné, donde se va a insertar el tendón del músculo bíceps crural. Y en la cara superior de la cabeza del peroné hay una carilla articular plana, redondeada, otras veces es oval, y que sirve para unirse con una carilla homóloga que existe en la tuberosidad externa de la tibia. Debemos recordar que el peroné, la cabeza del peroné y su cuello se relacionan con el nervio peroneo común, rama lateral terminal del nervio ciático. Muchas gracias.